Esto, como les iba diciendo, continuando, entonces este es el ciclo de la tenia solium, como hemos visto anteriormente, y es necesario repasarlo. La persona elimina las heces fecales con los huevos infectados, come el animal en el ciclo de la tenia solium, ingiere y se va hacia el tejido muscular y nosotros ingerimos, ¿no? El cisticerco, entonces ingerimos y ingresa al intestino donde se va a desarrollar la tenia solium. Pero ¿qué es lo que pasa con el ciclo de la cisticercosis? Ya no hay esto, el huésped intermediario que es aquí el cerdo. Sino es que al eliminar, nosotros mismos con el alimento podemos ingerirlo y esta larva va a ir a migrar a otro lado, como será al músculo, al pulmón, al ojo, u otros tipos, o al cerebro, donde mayormente va. Y una de las complicaciones es que este niño tenga epilepsia, ¿no? Porque en ahí la larva se va a ir calcificando, va a formar granulomas y donde el cual esto va a causar algunos problemas a nivel cerebral, en el cerebro, y va a causar lo que es la epilepsia. Entonces, la cisticercosis no es una enteroparasitosis, pregunta de examen también, ¿no? ¿Por qué les digo? No es por el hecho de que soy un buen docente, todo eso, no lo vean de esa parte, porque son preguntas que siempre va a haber, hasta incluso preguntas para la residencia, para entrar a un trabajo, son preguntas de conocimiento general que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Entonces la cisticercosis no es una enteroparasitosis, es una histoparasitosis. ¿Ya? Se adquiere por fecalismo al comer o ingerir verduras o frutas mal lavadas, en este caso, agua contaminada con el material fecal humano o por una autoinfección que nosotros nos podemos dar. El elemento infectante es el huevo de la tenia solium en este caso. Mientras en el ciclo de la tenia solium, el elemento infectante era la larva, ¿verdad? El cisticerco. Entonces es diferente. Entonces son preguntas de conocimiento que ustedes tienen que tener y son algunas preguntas que siempre entran en el examen por conocimiento general. Entonces, en esto tiene su acción patógena, su fisiopatogenia y su clínica. Aquí están ingresando muchos. Entonces, cuando hablamos de cisticercosis o neurocisticercosis, hay una acción mecánica tóxica que ejerce sobre los tejidos, como ven acá. Una acción mecánica, una acción tóxica porque hay granulomas, va a causar una inflamación. Entonces, en el tejido cerebral está causando eso. Su fisiopatogenia, una respuesta alrededor de la larva. Por favor, sus micrófonos, apáguenlo, por favor. Y en la parte de la clínica vamos a ver en el tejido celular subcutáneo, en el tejido muscular, en el tejido nervioso central, que es la neurocisticercosis, vamos a ver en el ojo o en otros tipos de tejidos. Como ven aquí, la cisticercosis humana, podemos ver en el ojo, en el tejido subcutáneo o en la lengua también. Y la cisticercosis porcina o de cerdo vamos a ver en el tejido muscular, aquí vemos en el corazón y en la lengua también del cerdo. Entonces, este huésped intermediario, pero en el hombre es accidentalmente, en la neurocisticercosis. Ese es un huésped definitivo accidental, se diría el término. La epidemiología es endémica en zonas de América Latina, Asia, África. Es la parasitosis más frecuente del sistema nervioso central. Ahora ya, como se dan cuenta, donde les he mostrado el gráfico anterior, donde están los cerditos pasteando para que coman, porque las personas requieren, digamos, lo que dicen la parte económica, ¿no? Entonces, nomás estamos actualmente con nosotros con esta de la parasitosis de la tenia solium y también de la tenia saginata, ¿no? En el campo. Ahora vamos con otro tipo de tenia, la himenolepiasis. Es una enteroparasitosis de infección intestinal también. Ya les he dicho, pueden decir enteroparasitosis o infección intestinal, causado por un cesto de la Hymenolepis nana o diminuta, ya como ven aquí. La infección está producida por la Hymenolepis nana, es la más frecuente de las tenias que va a infectar al humano, más que todo afecta a los niños con un cuadro clínico digestivo como dolor abdominal, vómitos, náuseas, meteorismo o cólico abdominal. Y su ciclo biológico es directo. No tiene huésped intermediario. El único huésped es el hombre.
Ahora, la Immunolepis diminuta, este parásito es de los roedores, es poco frecuente, se da accidentalmente al ingerir los artrópodos o pulgas que contiene la del parásito. El humano se comporta como un huésped definitivo accidental también. Entonces, ¿y esto por qué también se está dando? Y eso van a ver los que van a ir a trabajar o a hacer su internado por la parte de Cochabamba, Santa Cruz, Beni o los Yungas, porque mucha de la gente que se dedica a la agricultura están chequeando más a fondo, entonces están teniendo más en contacto con ratas, ratones, donde el cual el huésped definitivo son ellos, y su huésped intermediario son los artrópodos como pulgas, arañas, todo eso, ¿no? Entonces, pero al convivir con estos o al ingresar al monte, como se dice, entonces, y hacen sus casas ahí donde cual no habitan de manera adecuada, no es que su baño es el aire libre, no tienen bien por la estructura, digamos, una casa bien estructurada como aquí en la ciudad, pero entonces los roedores ingresan, entonces el huésped es un huésped definitivo accidental. Entonces, ¿está pasando en nuestro medio actualmente esto? Sí, pero si bien en los libros dicen que no se da todo esto, pero sí, y hay que ser realistas y hay que, como les digo, los que tienen más interés pueden leer artículos de estos parásitos aquí en Bolivia y van a ver que hay, ya han reportado. La clasificación, otra vez, ¿no? La taxonomía, el mitos, platelmitos, céstodos y ciclofilodeos. Immunolepis diminuta, su ciclo biológico es indirecto, porque tiene como un hospedero intermedio a los artrópodos. El hospedero definitivo son los roedores. El hospedero intermedio, dicho, son artrópodos, entre paréntesis, pulgas. El hospedero definitivo accidental es el ser humano. Pregunta de examen, ¿no? Y la Immunolepis nana, el ciclo biológico es directo y el hospedero definitivo es el humano, o el único hospedero. Entonces, otra pregunta de examen, ¿no? Para que tengan conocimiento. La estructura. Miden de 8 a 25 milímetros, o sea, es pequeño, ¿no? No es tan grande como la tenia, pero también contiene en su estructura anatómica o morfológica, también contiene un escoles donde tiene el rostelo y sus ventosas para sujetarse. Su estróbila también, inmadura, madura podemos ver, pero aquí no se diferencia muy bien, pero si vemos aquí, laboratorio lo va a diferenciar de esta manera. ¿Se han dado cuenta? En la tenia solen es diferente, en la tenia saginata es diferente, pero miren, en la Hymeneolepis nana es todo lleno de huevos en cada segmento. Entonces, eso es lo que puede diferenciarse también. Ahora, se enquista también en la parte del intestino, cuando está cuando ingerimos el huevo y la larva se va a introducir en el tejido del intestino y va a formar como un quiste, se ven acá, y luego va a salir la larva y va a ir creciendo hasta la etapa adulta. El huevo. Este huevo se puede diferenciar también al laboratorio, no es como la tenia solium, donde va a tener una membrana externa, una membrana interna, y en el interior va a tener el embrión hexacanto, pero que va a salir también filamentos de ambos polos. Miren, como ven aquí, esa es la diferencia, y va a medir de 40 a 50 micras. Entonces, así se ve en el microscopio. Entonces, esa es la diferencia. Y vemos el ciclo de Hymeneolepis nana, es el que más nosotros, por el huésped, o por el único huésped que es el humano, ¿no? Mientras que el del Hymeneolepis, creo que se cortó la señal, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, seguimos. Creo que la conexión no está muy bien porque está lloviendo aquí donde estoy yo. Listo. Entonces, el ciclo del Hymeneolepis nana, el ciclo es por un ciclo fecalismo o autoinfección o una infección externa e interna. ¿Listo? Entonces, es pregunta también de examen. ¿Ya? Como han visto, el ciclo biológico directo o por una autoinfección o una infección interna. ¿Qué quiere decir interna? Donde el cual la larva, al soltar los huevos, en ahí mismo se van a ir no van a ir a la parte externa al medio ambiente para infectar, sino es en el mismo intestino es donde se van a salir o del huevo las larvas y van a volver a producir la autoinfección. ¿Entienden?
Eso quiere decir. Entonces, luego de 72 horas de ingerido los huevos, la larva del cisticercoide de la Inolepis nana se puede enquistar rápidamente en el intestino. Y entre 19 días maduran los adultos y otra vez viene el ciclo. ¿Cómo se adquiere? Por un mecanismo de infección de fecalismo, autoinfección externa, ano, mano, boca o una autoinfección interna. Vía de infección digestiva. Elementos infectantes, el huevo de la Inolepis nana. Pregunta de examen cualquiera de estos. Su acción patógena, exfoliatriz, porque va a absorber los nutrientes del tubo digestivo, y traumática, se va a adherir. La fisiopatogenia, escasa alteración en la mucosa gástrica. O sea, no va a haber mucho dolor cuando es uno o dos o en poca cantidad. Pero si va a haber en mucha cantidad, la clínica puede ser que va a tener diarrea, dolor abdominal o dolor cólico, vómitos, meteorismo, pérdida de peso, cefalea y anorexia. Entonces no es muy complicado esta parte. Epidemiología es una infección cosmopolita. Puede haber en climas cálidos, templados o tropicales, pero en nuestro medio, como ya está cambiando nuestro ambiente, se han debido dar cuenta, ya hace frío, hace calor, entonces no tenemos ya un clima bien definido como anterior. Mil disculpas, creo que es la señal. Hola, hola, ¿me escuchan? Se escucha entrecortado, doctor. Sí, creo que es la señal, mil disculpas. Mil disculpas, creo que es no sé si es mi señal, no sé qué está pasando. Entonces, seguimos, entonces, esta tenia es frecuente en la pobreza ambiental, pero yo pienso que ya no, ¿no? Como ven aquí en el gráfico les iba diciendo, si bien nuestros agricultores están trabajando, pero no hay pues baño, entonces lo hacen en el ambiente. Entonces es una de las causas. Antes decían que solamente es a los pobres. No, mentira, ya ha cambiado las cosas. Se ha hecho más estudios y no es así. Entonces, ahora si yo voy por la Buenos Aires, en fin de semana hay personas que van a las discotecas o X motivo, o las madres a sus hijitos hacen hacer el baño en la acera. Entonces se dan cuenta, no es ya como dice la literatura, eso tómanlo bien en cuenta, las cosas ya han cambiado, la literatura dice más a la pobreza, y no es así. Si ustedes se van, digamos, si se van de paseo a un lugar o a los yungas, a ver, no sé si alguien ha ido por las cascadas, si van a averiguar, o bueno, si van de paseo han debido ver que hay baños también que han hecho algunas personas o a sus hijitos por X motivo, porque no hay baño. Entonces, ya está cambiando las cosas, entonces no es como en el libro está hablando. Entonces, ¿seguimos teniendo este tipo de infecciones? Sí, lo seguimos teniendo. ¿Listo? Entonces, esto también quiero que se den cuenta, porque no es como el libro está indicando. La profilaxis, lavado de manos, correcta eliminación de las heces, ya les he dicho lo mismo que el anterior, el tratamiento de los portadores, pero aquí estamos viendo esto en la agricultura, en los niños, en los que si ustedes han viajado por estas épocas, creo que cuando van a Copacabana, no sé qué épocas, hacen baño en el camino, si van a los yungas, los ciclistas hacen sus necesidades fisiológicas en el camino y si se dan cuenta hay pueblos por ahí. Entonces, si vienen de otro lado, migran, traen parásitos, no sabemos si están no sabemos si están con alguna parasitosis. Entonces, todos estos casos ya está cambiando la literatura, ¿no? Ya no es como dicen los libros. Entonces, eso tómenlo en cuenta. Vamos ahora por los Ascaris lumbricoides o los gusanos cilíndricos. Pueden vivir de 1 hasta 20 meses. Su tamaño es de 25 a 35 centímetros de largo por 2 a 3 centímetros de ancho. El macho puede medir entre 15 a 30 y por 2 a 4 milímetros de ancho, como ven aquí. Ya, el macho se diferencia porque es pequeño y tiene el extremo posterior enroscado, mientras que la hembra es más grueso y más largo. Disculpas. Mil disculpas, creo que es mi señal lo que está fallando. Mil disculpas. Voy a tratar Doctor, de... no se le escucha. Mil disculpas, creo que es mi señal la que está fallando o algo.
Disculpas, voy a tratar de apurarme. ¿Listo? Hola, hola, ¿me escuchan, no? Hola, hola, ¿se escucha, no? Hola, hola. Se escucha. Listo. Entrecortado se escucha, doctor. No se entiende, doctor. Sí, sí, yo también les escucho entrecortado, creo que es la señal. Ya, bueno, seguiremos, ya que va a ser grabado. Entonces, aquí vemos en la parte de la cabeza o del escoles, estos son ya dentados con músculos, ¿se dan cuenta? Como 3 labios, el cual les va a servir para sujetarse en la pared intestinal. Como les dije, el macho es más corto, la hembra es más grande o más largo y más grueso en la parte de diámetro. Lo que caracteriza aquí también que está desarrollado. No se escucha, doctor. Sí, sí, se cortó otra vez la señal. Mil disculpas, otra vez se cortó la señal. Mil disculpas. Bueno, continuamos. Entonces, como se darán cuenta, aquí el aparato reproductor es lo que está más desarrollado, ya, de la hembra. Igual que las tenias, son más desarrollados. Por eso es que dice que puede contener entre 27,000 huevos y pueden ser depositados cada día 200,000 huevos. Una hembra que está fecundada. Y si ven aquí, aquí tiene 2 úteros y aquí se ve en un corte transversal los 2 úteros. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Aquí están desarrollados más los aparatos reproductores de los parásitos para su sobrevivencia. Los huevos, ¿cómo vamos a identificar? Hay huevos fecundados y huevos no fecundados o infértiles, como lo llaman de las lumbricoides. ¿Cuál es la diferencia? Que los huevos fecundados van a ser una forma elíptica, como mamelones o como hundimientos o sobresalientes, o como estuvieran sobresaliendo así en forma circular. Y van a medir entre 45 a 75 micras de largo y de ancho entre 30 a 50. Va a tener una capa externa en la superficie, como dice, mamelonada, de color café. Y la parte media va a ser gruesa y transparente y la parte interna va a ser vitelina, como cristalino se ve. Mientras el huevo no fecundado o el huevo no fertilizado, se podría decir, o infértil, va a ser forma alargada, donde el cual va a tener una capa gruesa y una capa interna bien definidas, como se ve acá. Entonces, esa es la diferencia. Puede ser también pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia el huevo fecundado o nombre las estructuras de los huevos fecundados o no fecundados? Como ven acá, se ve como mamelones. Esto es lo que hacen los laboratoristas para ver que si esta persona, digamos, este huevo está infectado de un Ascaris lumbricoides. Y aquí sale la larva. Entonces, el huevo embrionado o el huevo larvado es la forma infectante del Ascaris lumbricoides, como pregunta de examen. Su ciclo biológico. Ya, la persona ingiere los alimentos contaminados, va al medio ambiente, donde hace sus deposiciones y va a ser eliminado el huevo, donde el cual va a estar ahí la larva y otra vez la persona va a contaminar los alimentos y va a ingerir. Ahora este Ascaris lumbricoides también tiene su ciclo biológico igual, no es tan complicado, ¿ya? Pero se diferencia aquí, como ven en este gráfico, que este Ascaris lumbricoides puede migrar a otras regiones y más que todo migra a nivel pulmonar, donde está bien claro una triada que siempre es pregunta de examen. Pero a nivel pulmonar, cuando va a migrar por las vías, por la vena porta, ¿ya? Por la vena porta, vaya al ventrículo, a la aurícula derecha, al ventrículo izquierdo y vaya a las arterias pulmonares, y donde ahí va a producir unas microhemorragias en los alvéolos y va a causar una respuesta inflamatoria o toxialérgica. Va a haber infiltrados de eosinófilos. Como hay ese daño o ese mecanismo traumático, entonces van a ir los eosinófilos a defendernos, ¿no? Entonces puede haber una congestión o una tos con expectoraciones con microsangrados. A nivel intestinal va a haber un acortamiento de las microvellosidades
vellosidades porque se va a incrustar ahí, ¿ya? Va a haber una infiltrados de linfoplasmocitarios de la lámina propia. Un daño mecánico por la adhesión a la pared intestinal. ¿Puede penetrar también en el conducto colédoco de Wilson? Sí, puede penetrar. ¿Puede causar una pancreatitis? Sí, que podría ser una pancreatitis por otra patología, pero a veces puede ser por una parasitosis. ¿Ya? Puede entrar en el apéndice también o en algunos divertículos en la pared intestinal. Puede causar. Lo que les decía, a nivel de la parte respiratoria, la triada de Lofer, porque va a causar tos, expectoración, fiebre por los eosinófilos, manifestaciones alérgicas, entonces va a causar como si fuera un asma. Aparte de la expectoración o de esta tos, puede haber microsangrados, entonces que podemos ver como manchado la mano o en un papel que ellos van a tosiendo, pero eso es cuando es grave. Cuando no es mucho la parasitosis, no hay mucho parásitos, no se ve. ¿Ya? Entonces, esta es la triada de Lofer. ¿Listo? Entonces, ¿qué es también pregunta de examen? Va a ingresar. En la parte clínica va a causar un dolor abdominal, diarrea, meteorismo, náuseas, vómitos, abombamientos. Cuando hay muchos parásitos de Escherichia coli puede causar, ¿no? Por una obstrucción. Entonces va a haber distensión abdominal porque va a haber acumulación de gases o alimentos, ¿no? O heces, donde el cemento esté obstruyendo. Entonces va a causar dolor. Mil disculpas, es mi señal. Mil disculpas, es mi señal, trata de arreglar, pero creo que es mi señal, está fallando algo. Sigamos con el diagnóstico, ¿no? De las Escherichia lumbricoides. Según los laboratoristas, lo manifiestan de leve, moderado y severo. Ellos van a manejar de esta manera para el diagnóstico. Cuando es leve, dice que ellos van a encontrar menos de 5,000 huevos por gramo, ya en las heces. Entonces, si es moderado, entre 5,000 a 50,000. Si es severo, mayor a 50,000, y el cálculo lo hacen ellos contando el número de huevos que han ingresado por los huevos por gramo que han encontrado y lo dividen entre 2,000. Entonces van a sacar estos parámetros y a nosotros ellos nos van a reportar. Y de acuerdo a eso nosotros vamos a ver la infección leve, moderado, severo, o nos pueden colocar una cruz, 2 cruces o 3 cruces. Cada institución hospitalaria tiene sus parámetros de acuerdo a cómo lo han hecho en la normativa. Otro es mediante rayos X, que podemos ver aquí un infiltrado de Escherichia lumbricoides donde vamos a ver, o puede ser por un rayos X abdominal donde se va a ver el Escherichia lumbricoides, pero eso es como les dije en unas obstrucciones severas, graves, ¿no? Que en nuestro medio todavía no lo hemos visto eso. Vamos por los oxiurios o enterobios vermiculares, otro tipo de helmintos cilíndricos, pero que son los más pequeños. La hembra mide de 1 centímetro por 0,4 de diámetro, el macho es de 0,5 centímetros por 0,6. Igual, se caracteriza la hembra que es más grande y el macho en la parte posterior es circular. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se localizan los oxiurios? En el ciego, en el límite terminal, en el colon ascendente. Como pregunta de examen también que va a ingresar. Y es lo que podemos ver, digamos, en una ropa de un paciente, donde se puede ver los oxiurios, que miden como el hecho de 0,5 a 1 centímetro de largo. Entonces se puede determinar viendo de manera macroscópica. Los huevos son blancos, como ven, en forma de D. Eso es la característica que los laboratoristas seguían rápido. Cuando se ve en forma de D, como aquí, se ve, y es transparente, entonces es una oxiuriosis. Puede medir entre 50 micrómetros de largo por ancho de 25. ¿Ya? Poseen doble membrana, una membrana externa, como ven aquí, una membrana interna, y contienen el interior a la larva. ¿Y cómo se ve? Con una test de Graham. ¿Cómo se puede determinar al huevo o cómo se observa el huevo? Con esta test de Graham, que siempre es pregunta de examen y que va a entrar. También puede ir a migrar los huevos de la parte anal, porque una de sus clínicas es que sale a la región perianal y puede migrar hacia la parte vaginal en las mujeres.
o en las niñas, en este caso, porque los que son más, se podría decir, más susceptibles aquí son los niños, o la falta de higiene, o una mala educación higiénica, o no tienen mucho, ¿no? En la educación higiénica que hay que enseñar a los niños, entonces puede emigrar. Su ciclo biológico se ingiere mediante aspiración, puede ser por la parte respiratoria o por ingesta de alimentos, por la boca o por la parte respiratoria. Las dos vías son pregunta de examen también de la oxiriosis, que puede ser, digamos, cuando una niña está infectada, duerme en la cama, entonces los huevitos pueden salir o las larvas, como en la región perianal, colocan los huevos durante la noche. Entonces, los niños al levantarse, la cama o la sábana está infectada y al sacudir la cama o al no tenderlo, entonces hay otros niños que se pueden contagiar. Entonces pueden contagiar a otros niños y eso puede ir. Como esto dice, puede infectar a toda la familia, puede infectarse toda la familia, como también puede infectar en las guarderías, es donde más hay problema de esto. La clínica, prurito anal. Esta es la típica infección de ano, mano y boca que está en los niños. Sensación de cuerpo extraño, se están rascando la parte anal, tiene escoraciones, prurito anal, prurito vaginal, como les dije, podría otra secreción, puede causar secreción vaginal, sí, como un medio de defensa, ¿saben qué es? Entonces, alteraciones del comportamiento de la pérdida de la atención en el colegio, angustias, bruxismo, insomnio, entonces toda esa causa puede tener los niños, donde el cual hay que tomar mucha atención en la parte clínica, ¿no? Hay que tomar mucha atención, entonces esos son los síntomas. Aquí ven en el gráfico, donde se puede ver en el ano un oxiurius. Entonces, también los objetos inanimados, como ustedes han visto, ¿cuáles son los vectores? Pueden ser como insectos, como objetos inanimados que también pueden infectar. Entonces, eso es. Ahora vamos con el tratamiento. Lo van a desarrollar ustedes más en la práctica, pero a grandes rasgos, o a grosso modo, ¿cómo se llama? Los benzodiazoles, como se llama Vendasol, Mebendazol, el Flubendazol, y seguro es que en las prácticas con cada uno de los docentes van ustedes ver de acuerdo al Sistema Único de Salud, porque hay algunos medicamentos que no lo manejamos aquí, o bien las dosis no son iguales como están en los textos. Entonces lo van a profundizar más ahí. Pero los benzodiazoles, a grueso modo, lo que hace el parásito, utiliza la glucosa para su supervivencia, ¿no ve? Y otros tipos de sustancias en el tubo intestinal. Pero los benzoimidazoles lo que hace es bloquear que ya no absorba el parásito los nutrientes, como es la glucosa, un ejemplo. Entonces, como no ingiere alimento, el parásito muere. Eso es lo que hacen los benzodiazoles. Pero ustedes lo van a detallar más profundamente en las prácticas. El pamoato de pirantel, su acción causa una parálisis espástica. Entonces sufre una parálisis el parásito, el cual ya no puede sujetarse en la pared intestinal y se suelta y sale. La ivermectina, si bien es un antiparasitario también que han utilizado para COVID, pero no es tratamiento para COVID, seguro lo van a ir detallando ustedes en las prácticas, se utiliza en la etapa larvaria. Entonces, en ese momento. Ya, en ese momento. Y la piperacina también causa una parálisis, pero una parálisis flácida, que inhibe a nivel de la acetilcolina. Como les digo, a grosso modo les estoy explicando. Entonces, ese tipo de los antiparasitarios que utilizamos, también utilizamos el praziquantel, también que es otro de los antiparasitarios, que esto ¿qué hace? Que hace que el parásito absorba mayor calcio y después, una vez absorbido mayor calcio el parásito, va a tener contracciones y va a sufrir una parálisis. Entonces, ese es su efecto también del praziquantel. Y también que va a dañar el tegumento, o sea, la capa externa que tiene para que nuestras defensas, como los antígenos o las inmunoglobulinas, vayan a atacar al parásito. La niclosamida también es otro tipo de antiparasitario que se utiliza, pero más es un laxante que hace que se desprenda el escoles o la cabeza del parásito. Entonces,
hemos terminado con la clase. Mil disculpas por la conexión a todos, pero hemos terminado. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor. Doctor, buenas tardes. Disculpe. Sí, dime. Doctor, no sé si nos pudiera compartir las diapositivas. Algunas cosas que como que se entrecortaron por la señal. Sí, no te preocupes, yo lo voy a subir al Classroom. Como les digo, mil disculpas. Yo siempre voy a proporcionar tanto las diapositivas como la grabación. ¿Listo? Está bien, doctor. Gracias. Listo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, mil disculpas nuevamente. Ha sido mi conexión del Wi-Fi que ha fallado y nos vemos en otra teórica. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Cuídense.